Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C#. Estamos viendo LINQ, continuamos avanzando y en este vídeo vamos a ver cómo trabajar con LINQ y SQL o SQL, ¿no? Cómo acceder a bases de datos utilizando LINQ. Así que para ello lo que voy a hacer va a ser crear una aplicación de tipo CRUD, ya sabéis, para insertar, actualizar, borrar, etc. Pero como digo, utilizando LINQ y SQL. A ver cómo sería. A ver qué herramientas nos ofrece LINQ para trabajar con instrucciones SQL. ¿Cómo va a ser la aplicación que pretendo crear en este vídeo y los siguientes? Bueno, pues con una estructura básica, como veis ahora mismo en pantalla. Una aplicación de 4 tablas, una tabla empleado, una tabla empresa, una tabla cargo empleado y una tabla cargo, que estarán relacionadas entre sí. Y como os podéis imaginar, pues en la tabla empresa registraremos una serie de empresas diferentes, cada una con su dirección, sus características. En la tabla empleados, pues una serie de empleados y cada uno de los empleados pertenecerá a una empresa en concreto. Por eso tenemos que relacionar la tabla de empleado con la tabla de empresa. A su vez, cada empleado tendrá un cargo dentro de la empresa en la que está. Pues será director, será ordenanza, será administrativo. Bien, pues para ello vamos a registrar qué cargo tiene cada empleado en la tabla de cargo empleado. Y esos cargos, administrativo, director, secretaria, etc., están registrados a su vez en una tabla de cargos, donde únicamente, como digo, se registrarán los cargos. Así que empleado tendrá que estar a su vez relacionada con la tabla cargo empleado y esta a su vez tendrá que estar relacionada con la tabla cargo. Bueno, pues básicamente esto es lo que pretendo crear en un nuevo proyecto, comenzándolo desde cero. Así que también se va a convertir en un buen ejercicio para crear un proyecto nuevo desde cero, establecer un origen de datos, crear las tablas. Así que a la vez que lo voy haciendo yo, si queréis, podéis ir dándole al pause e intentarlo vosotros por vuestra cuenta, ¿no? Y luego, bueno, pues le dais al play a ver si coincide con lo que he hecho yo o no coincide. Así que vamos a ello. Como vamos a crear un proyecto nuevo desde cero, abrimos Visual Studio, pues hacemos clic en la opción de crear un proyecto y aquí en el momento de escoger la plantilla vamos a escribir en la casilla de búsqueda en la zona superior WPF porque pretendo crear una aplicación gráfica. Y aquí pues vamos a escoger la opción de aplicación de WPF Net Framework. Bueno, pues hacemos clic en esa opción, le damos a siguiente y le damos nombre a nuestra aplicación. Y yo voy a llamar a esta aplicación, por ejemplo, CRUD-link. Más o menos, así está. Hacemos clic en el botón de crear y dejamos que Visual Studio cree el proyecto. Como se va a tratar de una aplicación gráfica, desde la cual en un futuro insertaremos, actualizaremos, etc., pues tenemos que crear un grid dentro de lo que sería la ventana principal. Así que yo lo voy a hacer desde código, dentro de las etiquetas grid, pues voy a crear un data grid, así que abro el corchete, data grid. ¿Cómo voy a llamar a este data grid? Pues por ejemplo principal. ¿Qué características va a tener? Pues este grid dentro de la ventana va a estar alineado horizontalmente en el centro, así que establecemos la propiedad. Va a tener un alto de 400, luego si no me convence lo cambio. Va a tener un ancho, lo mismo digo, si no me convence después lo cambio, de 780. Y luego pues va a tener unos márgenes, margin, de 10. Vamos a poner la M de margin con mayúscula, que aquí el menú IntelliSense no me ha ayudado mucho. Como digo, va a tener un margen de 10, no me ha ayudado porque la comilla del width no la cerré. Vale. Y en cuanto a la alineación vertical, pues vamos a decirle superior, vamos a decirle top. Cerramos el corchete y bueno, pues aquí nos ha representado ese data grid. Está ocupando prácticamente pues casi toda la superficie de mi ventana principal, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer, bueno, voy a guardar cambios, control S. Lo siguiente que voy a hacer va a ser establecer la conexión a la base de datos de mi aplicación. Así que me voy a ir al menú ver. Dentro del menú ver le voy a decir explorador de servidores para que me abra la ventana de servidores y lo que tengo que hacer es conectar con la conexión que creamos hace ya unos cuantos vídeos y que si habéis seguido este curso a la par que yo, pues deberíais de tenerla creada también. En cuanto hagáis un clic o un doble clic en esa conexión, os va a pedir la contraseña que estableceríais en su día. Bueno, pues yo
escribo... Espérate, que no sé si la he escrito bien. Escribo mi contraseña y ya tenemos aquí las diferentes carpetas. Si abrimos la carpeta tablas, pues estas son las tablas que hemos creado hasta el momento. Vamos a crear nuestra primera tabla, que va a ser la tabla empresa. Así que botón derecho sobre tablas, agregar nueva tabla. ¿Y qué campos va a tener? Bueno, en primer lugar vamos a decirle aquí que la tabla se debe de llamar empresa. Vamos a decirle que el campo ID, en las propiedades, seleccionamos el campo ID, en especificación de identidad desplegamos y lo ponemos en true. Esto ya hemos comentado anteriormente en el curso qué quiere decir. Vamos a crear un campo nuevo para esta tabla, que va a ser nombre, donde almacenaremos el nombre de la empresa. Así que en tipo de datos, pues vamos a escoger, por ejemplo, nvarchar 50 y le dejamos que permita valores null. Aunque más adelante es probable que modifiquemos la tabla en algún sentido, pues de momento vamos a pulsar en el botón de actualizar. Le decimos actualizar la base de datos. Si abrimos la carpeta tablas, pues ahí estará la nueva tabla. En el caso de que nos aparezca la tabla empresa, hacer clic en el botón de actualizar que tenéis en la zona superior y debería de aparecer. Vamos a crear otra tabla más, la tabla de empleado. Así que botón derecho, agregar nueva tabla. Y en esta ocasión, pues vamos a llamar a esta tabla empleado. Así que aquí le damos el nombre correspondiente, repetimos el proceso, seleccionamos el campo ID, en las propiedades, en especificación de identidad, lo ponemos en true. Perfecto, y ahora pues vamos a agregar los campos que va a tener esta tabla de empleado. En principio va a ser la más completa, por decirlo de alguna manera. Así que va a tener un campo nombre que va a ser de tipo texto. Vamos a escoger nvarchar 50, perfecto. Va a tener un campo apellido para el apellido del empleado, también va a ser nvarchar 50. Y va a tener un campo que va a ser el campo empresa ID, que como os podéis imaginar funcionará como clave foránea para poder relacionar esta tabla de empleado con la tabla empresa que hemos creado hace un instante. Y este campo empresa ID pues tiene que ser de tipo entero. Así que, ¿dónde está aquí el int? Aquí lo tenemos, ¿no? Vamos a desactivar lo de permitir valores null. Y ahora, para crear la clave foránea, nos vamos a ir a la zona de claves, donde dice claves externas, botón derecho, agregar nueva clave externa. Podemos dejar el nombre que nos ofrece Visual Studio para esta clave externa, pero yo lo voy a llamar, por ejemplo, así, empresa FK, de Foreign Key. Se suele normalmente llamar de esta forma por convención, pero bueno, podéis llamarlo como queráis, ¿no? Y una vez que le hemos dado nombre, en el código vamos a establecer cuál es la relación para esta clave foránea. Entonces, el foreign key, tiene que ir de la columna empresa ID que acabo de crear en esta tabla, empresa ID, haciendo referencia a la tabla empresa que hemos creado anteriormente. Así que aquí vamos a decirle lo siguiente, references dbo.empresa y el campo con el que tiene que relacionarse de la tabla empresa es el campo ID. Y una vez que hemos hecho esto, tenemos que especificar también si queremos que se puedan eliminar los registros en cascada o que no. Y en este caso, pues yo sí que quiero eliminar estos registros en cascada. Así que aquí le decimos onDelete Cascade, para que cuando eliminemos un registro de una de las tablas, automáticamente se eliminen los registros relacionados en la otra tabla. Una vez que hemos hecho esto, vamos a pulsar el botón de actualizar para que tome efecto en la base de datos. Vámonos a explorador de servidores y vamos a pulsar, en mi caso en actualizar, porque no veo aquí la tabla, voy a actualizar y ya tengo aquí la tabla de empleado. Perfecto, siguiente tabla. La siguiente tabla va a ser la tabla de cargo, donde vamos a registrar los cargos de cada uno de los empleados. Va a ser una tabla sencilla, así que botón derecho, agregar nueva tabla. Repetimos el proceso. Pues aquí voy a llamar, como digo, a esta tabla cargo. Tenía activadas las mayúsculas, ahí está. Y nuevamente pues seleccionamos el campo ID, nos vamos a las propiedades, especificación de identidad pues lo tornamos a true. Y agregamos un campo más, que va a ser el campo nombre cargo.
que nos va a registrar, como su nombre indica, pues el nombre del cargo. Y esto va a ser en varchar 50, desactivamos lo de permitir nulos. Y esta tabla en principio pues sería suficiente. Así que pulsamos el botón de actualizar, actualizamos la base de datos, explorador de servidores, actualizamos, ya tenemos aquí cargo. Y la última tabla va a ser la tabla cargo empleado. En esta tabla vamos a registrar pues tanto el cargo que tiene el empleado como la empresa a la que pertenece. Así que vamos a pulsar con el botón derecho, agregar nueva tabla. Cambio el nombre de la tabla, se va a llamar cargo empleado, pues cargo empleado, perfecto. Y ID tiene que especificar la identidad en true, bien. Y ahora vamos a crear aquí un campo que le voy a llamar empleado ID, que va a ser de tipo entero. Vamos a ver, aquí está. Otro campo que va a ser cargo ID, que también va a ser de tipo entero. Y en esta tabla, como os podéis imaginar, bueno, voy a desactivar lo de permitir valores null. Pretendo registrar el ID del empleado y el cargo que tiene. Así que vamos a necesitar dos claves foráneas para esta tabla, para poder relacionar esta tabla con la tabla del empleado, donde está almacenada la información del empleado, y con la tabla cargo también. Así que aquí en claves externas, pues botón derecho, vamos a agregar una nueva clave externa. A esta clave externa la voy a llamar empleado FK, empleado foreign key. Y aquí pues vamos a especificar cómo va esta relación. Y esto va del campo empleado ID que acabo de crear en esta tabla, referenciado a DBO. Vamos a poner aquí. Punto nombre de la tabla, pues empleado, lógicamente. Así que empleado. Campo de la tabla empleado, pues si no recuerdo mal era el campo ID. Así que ID. Y aquí pues vamos a decirle nuevamente onDelete cascade. Bien. Y ahora vamos a establecer otra clave externa. Ya tengo la de empleado ID. Pues botón derecho nuevamente en claves externas, agregar nueva clave externa. Y a esta la voy a llamar cargo foreign key. Así que cargo FK. Y aquí para establecer esta relación, pues va a ir del campo cargo ID que acabo de crear en esta tabla. Cargo ID. Referenciado a DBO. La tabla va a ser, lógicamente, cargo. Así que aquí lo referenciamos a cargo y dentro de esta tabla cargo el campo pues va a ser también el campo ID. Así que aquí con esto ya hemos establecido las relaciones y nuevamente onDelete cascade. Hecho esto, hacemos clic en el botón de actualizar para que tome efecto en la base de datos. No me hace caso, ahora sí. Y bueno, pues con esto, si abrimos el explorador de servidores, pulsamos en el botón de actualizar, pues ya tengo cargo, cargo empleado, empleado y empresa. Ya tengo las 4 tablas que voy a necesitar. Siguiente paso, tenemos que establecer el origen de datos de nuestro proyecto. Es decir, tenemos que decirle a nuestro proyecto que utilizando la conexión que hemos creado en vídeos anteriores con el origen de datos, voy a utilizar estas 4 tablas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues nos vamos al menú ver. Dentro del menú ver hacemos clic en otras ventanas. Dentro de otras ventanas, ¿dónde estaba esto? Lo de orígenes de datos. Aquí arriba. Hacemos clic en orígenes de datos. Y como podéis ver, pues no hay ningún origen de dato para el proyecto. Para que nos salga activado el botón de más, lo que podemos hacer es un doble clic en el proyecto, volvemos a abrir orígenes de datos y ya está activado. Es una cosa curiosa que nos hace Visual Studio. Podéis crear un nuevo origen de datos o desde el botón o desde este menú de agregar nuevo origen de datos. Así que vamos a hacer clic en él, elegimos la opción de base de datos en el asistente, siguiente. Esto también lo hemos hecho anteriormente en el curso, conjunto de datos, siguiente. Aquí pues solamente podemos utilizar la única conexión que hemos creado. Voy a decir que sí incluye datos confidenciales en la cadena de conexión porque me da exactamente igual para este proyecto. Pulsamos en siguiente. Y aquí, ojo, esto es importante, tenemos que darle un nombre
a este origen de datos, a esta cadena de conexión. Y ese nombre lo vamos a tener que utilizar después. Así que yo lo voy a llamar, por ejemplo, CRUD. Espérate que tenía las mayúsculas activadas. CRUD link SQL, por ejemplo. Así. Bueno, no me gusta tanta mayúscula. Vamos a ver si lo puedo poner así. Esto me gusta. CRUD link SQL. Este va a ser el nombre de mi conexión. Pulsamos en siguiente. Y ahora tenemos que especificar las tablas que vamos a utilizar en este proyecto para esta conexión. Y las tablas van a ser cargo, cargo empleado, las que acabamos de crear, empleado y empresa. Una vez hecho esto, pulsamos en el botón de finalizar. Y si todo ha ido bien, en orígenes de datos ya tenemos nuestro dataset, ¿no? Si desplegamos, pues aquí tenemos las 4 tablas que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Y ahora viene algo importante. En el proyecto, si quieres utilizar Link para trabajar con SQL, tienes que habilitar o activar, mejor dicho, las herramientas Link SQL en Visual Studio, porque por defecto no están activadas estas herramientas. Una vez que las actives, te va a permitir utilizar el lenguaje Link para establecer conexiones con bases de datos junto con SQL. ¿Cómo se activa esto? Desde el instalador de Visual Studio. Es más que probable que no lo tengáis, porque lo hayáis tirado, como es normal. Bueno, pues no... que yo sepa, no hay otra manera, o yo es la única forma que conozco, ¿no? Desde el instalador. Así que, si no tenéis el instalador de Visual Studio, debéis descargarlo y ejecutarlo, a pesar de que ya tenéis Visual Studio instalado, ¿no? Y cuando lo ejecutéis, aparecerá una opción de modificar. Lo voy a hacer yo para que lo veáis. Mirad, como podéis observar, yo aquí lo tengo 2 veces, porque me lo he debido descargar 2 veces, ¿no? Creo que el instalador que usé en su día para instalar Visual Studio es este que tengo aquí. Bueno, pues hago doble clic en el instalador y parece que comienza el proceso de instalación, ¿no? Como si fuera a instalar de nuevo Visual Studio. Pulsamos en continuar. A lo mejor a vosotros os tarda un poco más en descargar y en instalar. En abrir el instalador, quiero decir. Y si estáis siguiendo mis pasos, es más que probable que os ocurra exactamente esto, que detecte el instalador que hay una nueva versión de Visual Studio, Community en mi caso, que es la versión que estoy utilizando de Visual, pero yo ahora no quiero actualizar esto, porque además fijaos que es un paquete de 4 gigas y medio. Yo no quiero actualizar, ya lo dejaré para otro momento en el que no estoy impartiendo, ¿no? Así que en esta ventana le voy a dar a cancelar. Lo importante está aquí. Lo importante es que en el instalador tenemos una opción de más, que si pulsamos en ella nos va a dejar modificar. Y es ahí donde tenemos que ir, a modificar, porque ahora lo que va a hacer es cargar toda una serie de herramientas adicionales, de plugins adicionales que podemos instalar, ¿no? Cuando lleguéis a esta ventana en la que estoy yo, que si estáis viendo este vídeo, pues tiempo después de grabarlo yo, lo estoy grabando en noviembre del 2020, pues es probable que haya cambiado, ¿no? Pero bueno, tenéis que ir a componentes individuales. Y aquí en componentes individuales, echando un vistazo, en las, creo que estaban actividades de desarrollo. No, en actividades de desarrollo, no, en herramientas de código. ¿Dónde estaba esto de herramientas de código? Tenéis que buscar un grupo que se llama herramientas de código. Aquí está. En este grupo de herramientas de código, veis, yo ya lo tengo activado. Pero esto lo tengo activado porque lo activé en su momento. Por defecto está desactivado. Así que para poder utilizar Link con SQL tenéis que activar este check y después darle a cerrar, actualizar o aceptar el botón que os ponga aquí a vosotros, que ya no recuerdo en mi caso cuál era, ¿no? Y esto pues os va a instalar las herramientas de Link para trabajar con SQL. Seguramente os pida reiniciar Visual Studio, así que guardar los cambios si es que habéis hecho algo y reiniciar Visual Studio cuando os lo pida. Y con esto ya tendremos nuestro proyecto preparado para comenzar a trabajar, ¿no? Con nuestras tablas, para poder crear nuestra interfaz gráfica e insertar registros, actualizar, borrar, etcétera, con Link y con SQL, algo que haremos ya a partir del próximo vídeo. Así que de momento lo dejamos en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline
Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.